Bienvenidos hermanos, buenos días. Estamos muy contentos porque pronto ya podemos estar en el mismo lugar alabando al Señor. Mientras tanto, desde su casa, levante su voz y levante su espíritu hacia el Señor y alábele con todas sus fuerzas. Cantemos. Con
cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Por las mañanas anunciar tu misericordia y por la noche anunciar tu gran fidelidad. Esta mañana anunciemos la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios, porque desde el principio y hasta el fin nuestro Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Lo crees? Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Tomaste el mundo, existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Podemos preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Que esta mañana puedas decirle al Señor, soy tuyo, todo lo que tengo te pertenece a ti. Señor, aquí estoy, úsame, desgástame, Padre amado. Lo decimos así. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Una vez más decimos, aquí estoy, Padre amado. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón
completamente, completamente a ti. De la misma forma como hoy le dijiste, Dios, te entrego mi corazón, dile, Señor, también te entrego mis oídos y mis pensamientos. Señor, tú dices que me amas, tú dices que soy tuyo. Eres amado, Dios te ama, Él envió a su Hijo a morir por ti. No escuches lo que las demás personas digan. No te distraigas con el mundo, porque Dios te ama y Él te llama suyo. Con las voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí.
confiamos en ti, Señor. Por eso estamos esta mañana aquí delante de ti con nuestras manos levantadas, Padre amado. Gracias, Señor, porque has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque has puesto un nuevo corazón en nuestra vida. Permite, Señor, que todas estas bendiciones que hemos recibido nos impulsen cada día más y más a amarte, a conocerte, a servirte, a entregarnos de una manera completa a ti. Abre nuestro corazón esta mañana y que podamos escuchar tu palabra y que entre hasta lo más profundo de nuestro ser, convenciéndonos, exhortándonos, pero también consolándonos. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Como iglesia hemos sido bendecidos con este tema tan hermoso que es las promesas de nuestro Dios a través de la resurrección de Cristo. Hemos escuchado que Dios hace un corazón nuevo. También hemos escuchado que Dios desea habitar entre nosotros. Pero hay más promesas. Y hoy vamos a estar centrándonos en una más que tiene que ver con el Espíritu de su Hijo. Y hermanos, tenemos que partir aquí con un principio. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 7 lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Note de qué manera detalla Juan esta cita. Dice que son tres los que dan testimonio y hay un lugar en el cielo: el Padre, que es Jehová de los ejércitos, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y hermanos, esto nos hace diferente a otros grupos, que los tres son uno. Entonces, cuando se crearon los cielos y la tierra y todo lo que usted puede ver y tocar, los tres ya existían, así es. Y miren lo que dicen las siguientes citas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo el capítulo 1 vemos de manera detallada cómo en un día Dios creó algo, el segundo día Dios tuvo otros eventos, así hasta el sexto día. Pero los tres ya existían. Miren lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Recuerda hace un par de minutos que dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno? Y aquí Juan nos respalda: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Por eso lo acusaban y lo señalaban de blasfemo, porque Él perdonaba pecados. Los judíos sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces, si Jesús podía perdonar, es porque Él era Dios. Y aquí está la base, hermanos. Ahora, esto ya es un cumplimiento, como en nuestra generación ahora podemos disfrutar de la divinidad de Dios precisamente en estas tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la misma esencia, pero con diferente ministerio. Pablo por eso lo recuerda y lo cita de una manera especial ahí en Gálatas en el capítulo 4. Mire lo que dicen los versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. En estas citas vemos el ministerio de cada uno de ellos. Dios enviando a su Hijo, el Hijo redimiendo a los pecadores, y los pecadores, usted y yo, recibiendo el Espíritu de su Hijo. Somos una generación bendecida, somos testigos del cumplimiento precisamente de lo que dice el apóstol Pablo. Hace 2000 años Dios vino a este mundo en la persona de Jesús, hermanos. Entonces, quien estaba en ese madero, quien estaba padeciendo ese momento, era Dios mismo en Jesucristo. Jesús era Dios. Y fue trabajo también del Espíritu Santo la formación del Hijo. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hasta este momento resaltamos evidencias externas del Espíritu Santo. La primera es que el Espíritu Santo ya existía en la misma creación. El Espíritu Santo como formador, intercesor de nuestro Salvador. Pero todo esto no quedó ahí. Y como primer punto tenemos que entender esto. Jesús vino a redimir, que significa liberar a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué es importante esto? Esto tiene que ver directamente con su muerte. Se tenía que hacer justicia. La ley calma precisamente lo que define la ira de Dios. Nadie podía ser acepto ante Dios solo por la ley. El Cordero sin mancha tomando nuestra cruz para liberarnos de la ley. ¿Te imaginas a uno de tus hijos, al que más amas, morir por las maldades de otro? ¿O ser encarcelado para pagar un delito que no cometió? Eso se llama injusticia para este mundo, pero Dios le llama amor. Tú y yo fuimos culpables ante la ley. Pablo dice que su hijo nació bajo la ley y Dios dijo: sí, es culpable, yo soy culpable, tú, querido amigo, hermano, eres culpable estando bajo la ley. Pero Dios dijo: sí, mi ley es clara, alguien tenía que pagar esta falta, esta condena, porque se tiene que hacer justicia. Pero yo, note este detalle, pero yo, Dios, que soy un Dios de amor, voy a pagar por los delitos y pecados de las personas de este mundo. Entonces, hermanos, Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar, nuestra maldad, nuestra deuda. Él la pagó. Lo que vieron tus ojos, los míos, lo que habló tu boca, la mía, lo que callamos, lo que tocaron nuestras manos. Hermanos, Dios a través de Jesucristo lo pagó ahí en la cruz. La ira de Dios tenía que ser satisfecha porque Jesús nació bajo la ley. Entonces, por la ley somos juzgados, pero por Cristo somos amados. No sé, ¿a ti te gustan los regalos? A mí sí. Y este es un regalo. ¿Te identificas? Dice Pablo, ahora somos coherederos. Somos herederos por medio de Cristo. Me llamo así, puedes decir, sí, me llamo Carlos, pero soy un hijo de Dios. También tú te puedes llamar hijo de Dios por adopción. ¿Qué valor tiene esto para usted o para mí? Y aquí viene el cumplimiento de la promesa, hermanos. A través de Cristo, de su muerte, calmando la ira de Dios, de su resurrección, entonces, ¿qué ganamos con esto? ¿Sabe?
Lo que usted y yo obtenemos por herencia es que envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Te puedes imaginar? El mismo que formó en el vientre de María al Redentor, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ahora dice que lo envía a nuestros corazones. ¡Qué hermosa promesa! ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con el Espíritu de su Hijo? Y esta cita nos va a dar luz. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Miren, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dios no escatimó a su Hijo y Dios no escatima la presencia de su Espíritu Santo. 6 maneras de manifestarse el amor de Dios: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. 6 cosas que definen el Espíritu del Hijo ahora entre nosotros. Hermanos, esto no es para empoderarte. Esto es para que en ti y en mí exista esta conciencia de la fe a la cual seguimos, de lo que hay en nosotros como un efecto de bendición. Ser responsables de esto que dice la Escritura. El Espíritu de su Hijo lleno en nosotros. ¿Y cuándo sucede esto, pastor? ¿De qué manera se obtiene? Algunos nos dice ahí en el Nuevo Testamento que querían pagar para obtener lo que los discípulos tenían. No, esto tiene una base. Y quiero decirles, amada iglesia, amigos, hermanos, ¿cuándo sucede esto? Mire lo que dice Pablo en Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando usted y yo creímos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros delitos y pecados, y Dios hizo la obra en nosotros, en ese momento, nos selló, le pertenecemos a Dios, somos de Cristo. El Espíritu Santo, entonces, en ese momento nos convence de pecado, nos damos cuenta de nuestra maldad y nos arrepentimos. Ahora vemos lo importante de hablar de esta hermosa promesa del Evangelio. Y aquí, hermanos, tenemos que ser muy sinceros. ¿Usted creyó? ¿Usted se arrepintió? Entonces déjeme decirle, algunos lo recordamos, sí, pastor, yo me acuerdo que en la iglesia, yo me acuerdo que en mi casa, yo me acuerdo que en el camino, en un congreso, en un evento, yo creí en Cristo. Pero déjeme decirle que si usted creyó, hoy usted está creyendo. Si usted se arrepintió, hoy usted se sigue arrepintiendo, porque a la evidencia de la salvación es la santificación. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando usted y yo creímos, fuimos sellados. Ahora, ya sucedió esto. ¿Qué pasa después, pastor? Dígame, para poder tener luz en esto. Y Pablo nos da luz ahí en Romanos en el capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya creímos, ya recibí el sello. Ahora, ¿qué sucede? Vivifica el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto, hermanos? De muertos pasamos a vida, de pecadores a libres. Renacemos, hermanos, y tenemos una historia muy bonita ahí en Juan, en el capítulo 3, Nicodemo, un hombre de la ley, un principal, y él tenía que creer precisamente lo que dice Cristo. ¿Cuántos muertos vivientes conoces? Pero pastor, yo veo a la gente que va a comer, que va a trabajar, que hace sus actividades, sí.
pero son personas muertas en sus delitos y pecados. Por eso un pecador peca porque es lo que sabe hacer y lo saben hacer muy bien. Peca una vez, peca dos veces, el ladrón roba y vuelve a robar, el que asesina vuelve a asesinar y no hay nada que le estorbe, no hay nada que le incomode. Pero los que creímos, fuimos sellados, Dios nos vivifica. Esto tiene que ver como una evidencia que hemos creído, vivos. Después de darnos vida, ¿saben qué sucede? Y esta es otra promesa, todo cambia. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya te das cuenta? Por eso tenemos tantos problemas como cristianos. Somos criticados, somos señalados, somos estorbados, incluso hasta somos objeto de bullying. ¿Por qué? Porque, y eso que vas a la iglesia, y ahora tú que ya lees tu Biblia, y mira, y somos, dice la Biblia que tenemos una nube de testigos. Pero entonces ya fuimos sellados, ya fuimos vivificados, entonces hay una separación. El Señor dice que el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquella persona que no ha creído y no ha sido vivificado. Entonces, para él son locura las cosas de Dios. No va a entender que tú ores, no va a entender que tú tengas paz, no va a entender que tú vengas a la iglesia y cantes y alabes, no va a entender que pases tanto tiempo en tu congregación. No lo entienden. Lo van a reclamar. Entonces esto es una evidencia de que hablamos diferente, pensamos diferente, cambian nuestras intenciones. Lo que antes disfrutábamos ahora nos genera vergüenza. De la noche a la mañana decimos Dios te bendiga, vamos a orar para comer, vamos a agradecerle a nuestro Dios, nos duele el dolor del prójimo. Estas son algunas evidencias que tenemos que Dios nos ha sellado y que Dios nos ha vivificado y que Dios ha cambiado nuestra vida. Pero hay algo más, hay fruto. Y voy a describir a muchos de ustedes aquí, amados hermanos. Miren lo que dice Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hace un momento hablé de manifestaciones externas, ahora vemos unas internas: amor, gozo y paz. Algo que es un distintivo de ti, amado hermano. Ay, pastor, ¿de verdad? Sí, de verdad, es verdad, porque son frutos de nuestra fe. Que lo creas o no es otra cosa, pero si el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, va a haber esto, se va a percibir, se va a disfrutar. ¿Por qué? Porque va a haber amor, va a haber gozo. ¿Cuántos están gozosos hoy? Va a haber paz. Estas son evidencias internas, pero Pablo no deja por un lado lo externo también y combina lo interno con lo externo al decir paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia ya tiene que ver con cosas externas. El ser buenos, benignos, bondadosos, fe, mansos y viviendo con templanza, el reflejo del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios se manifiesta de manera interna, pero también de manera externa. Toda la esencia de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pastor, pero a mí todavía me cuesta trabajo. Yo para creer necesito ver a Dios. Déjeme decirle, amada iglesia, que Dios es espíritu. Juan en el capítulo 4, versículo 24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta misma pregunta le hicieron los discípulos: muéstranos al Padre. Ahí en Juan capítulo 14, versículos del 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estas son ya palabras textuales de Cristo Jesús. Estamos hablando de la divinidad de nuestro Dios, como Creador, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, aquellos pudieron recibir esta hermosa noticia. Dios lo prometió y lo ha cumplido como tercer punto. Por nuestra parte, ¿qué nos toca? Y aquí tenemos 3 aspectos muy importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver ya directamente con nuestro tiempo. Esto tiene que ver directamente contigo y conmigo. Esto tiene que ver directamente con el compromiso que tenemos con Dios. Y el primero de ellos es que tenemos que tomarlo en cuenta. De verdad se los digo y con mucha seriedad en esto. Sí somos hijos de Dios. Sí hemos creído. Sí hay evidencia de un cambio, pero a la hora de que viene un problema, se nos olvida. A la hora de que vienen las circunstancias difíciles, lo pasamos por alto. No tomamos en cuenta estas hermosas promesas. Se nos olvida. Y los que medio nos acordamos, lo pasamos por alto. Va a decir, no, pastor, yo sigo siendo cristiana. Y cristiano, entonces, ¿por qué andas con ansiedad? Entonces, ¿por qué andas llorando en los rincones? Entonces, ¿por qué no terminas de perdonar? Entonces, ¿por qué estamos resentidos ahí? Y entonces, ¿dónde está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre y la templanza? Creo que la olvidamos. Y andamos pidiendo prestado, andamos pidiendo consejo y andamos tocando puertas y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, que debería de ser lo primero. Debería de ser eso, lo primero que tenemos que buscar. Miren lo que dice el libro de Hechos, y esta historia nos va a dar luz, hermanos, en el capítulo 9. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Yo aquí no veo a un Pedro angustiado, temeroso, llorando entre los dolientes. No. ¿Saben qué hizo Pedro? No se olvidó del Espíritu Santo. No se olvidó de las enseñanzas. No se olvidó de su maestro. No se olvidó de todo el tiempo que había visto testimonio tras testimonio tras testimonio de andar con Jesucristo. ¿Saben qué hizo Pedro? Se hinca, se pone de rodillas y ora. ¿Qué oró o por qué oró? Pues más adelante tenemos la respuesta. Tabita, Tabita, levántate. ¿Qué había en Pedro? Había el poder del Espíritu Santo. Esto es hermoso. Nunca he levantado un muerto, les mentiría. Pero lo que nos está enseñando la Escritura es que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, que mora en nosotros, en usted y en mí. Entonces, ¿por qué a veces lo dudamos? O a veces lo olvidamos.
Tomemos en cuenta esto, amada iglesia. Tenemos que tenerlo presente. Aquí Pedro nos enseña el poder de Dios. No fue Pedro. Pedro más adelante murió, pero sí fue en lo que había en Pedro, la fe que tenía Pedro. Muchos de nosotros somos tan frágiles, tan débiles, sí, pero no somos nosotros. Es Dios en nosotros, Dios obrando entre nosotros. Por eso no callemos, por eso sigamos hablando, sigamos ministrando, sigamos intercediendo. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que no hay que poner triste al Espíritu Santo. Ya está entre nosotros, ya está en nosotros. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. No agravien al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Quieres entristecer al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados? Entonces, cuando, hermana, usted está en amargura y cuando yo estoy en amargura, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando andamos enojados, no un día, dos, una semana, un mes, un año o más, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Enojo. ¿Estás enojada? ¿Estás enojado? Gritos, qué triste. Pero hay hermanos que aún gritan, hay hermanas que aún en su boca hay gritos. Y ojalá solamente fuera eso, calumnias, hablando de la gente, de los demás, y toda forma, dice, de malicia. En ese momento estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Otra manera es que no tenemos que apagarlo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice el Señor, no apaguen el Espíritu. No lo apaguen. Yo te quiero preguntar, y sé muy serio, no contestes, ahí en silencio. ¿Con cuál de las tres te identificaste? ¿Te olvidas? Ponte palomita. ¿Lo entristeces porque aún no controlas ni tu propio carácter? Ponte palomita. O has apagado el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, si he apagado el Espíritu Santo? Ya no tienes ganas de nada. Vamos a la iglesia. Ay, no. Aquí lo veo. Aquí está rico en mi camita. Aquí está rico, no me incomodo. No. Tengamos cuidado con esto. Si todavía vivimos en pecado, si todavía nos controla y somos esclavos del pecado, ¿está apagado el Espíritu? ¿Lo hemos entristecido? Y lo hemos pasado por alto. Hermanos, la promesa la tenemos, es nuestra. Dios ha cumplido. Fuimos sellados, adoptados, vivificados, llenos de su Espíritu Santo. Y entonces sigámoslo, busquémoslo y pidamos para que su poder se manifieste en nosotros y en este mundo, convenciendo a más pecadores como tú y como yo, en nuestras vidas, con nuestras vidas transformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiero terminar leyendo qué hemos recibido. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Eso dice Isaías que va a estar en el Hijo. Y dice Pablo de una manera tan hermosa, y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Lo que acaba de decir Isaías, en el momento en que creímos, se nos es dado el Espíritu de su Hijo. Todo esto por herencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que hay en nosotros? Lo que está entre nosotros. Y que a veces no somos serios en esto. ¿Lo puedes ver, hermana? ¿Lo puedes ver, hermano? Lo que Dios hizo.
lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no oramos en este momento? Pero antes de orar, medita. ¿Sigues entristeciendo el espíritu, apagándolo, o simplemente nos olvidamos y pasamos por alto este hermoso regalo y esta promesa de parte de Dios? Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor. Esto es un tema serio. Este es un tema muy importante para los hijos de Dios, porque un día se nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con eso que se te fue dado por herencia? Padre, perdónanos, porque muchos en medio del problema, en medio de la situación, de la desesperación, lo hemos pasado por alto, lo olvidamos simplemente, Señor. Otros lo hemos apagado por nuestra vida, otros lo hemos entristecido por nuestro carácter. Señor, en esta hora perdónanos, Padre. No sabíamos lo serio que es esto, Padre amado. Padre, que esto se convierta en gozo, que esto se convierta en amor, que esto se convierta en paciencia, porque tú nos has dado todo esto, Padre, por herencia. Lo recibimos en el momento en que creímos, Padre amado. Aquí estamos, Señor. Nuestros frutos y nuestras evidencias no pueden mentir. Muchos, Padre, muchos dejamos mucho que desear en esto. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Tú eres un Dios de una segunda y de una tercera oportunidad. Haz una obra, la que empezaste en nuestra vida. Perfecciónala, Padre, perfecciónala, Señor. Detén nuestra lengua, detén nuestras manos, Señor. Algunos pecamos con los ojos, perdónanos, Padre amado. Otros hasta con el mismo pensamiento, Señor. Perdónanos, Padre. Ahora entendemos, Señor, que hemos recibido el mismo Espíritu que derramaste en tu Hijo. Gracias, Dios, por este hermoso regalo. Gracias, Padre, por tus siervos que lo han tomado con seriedad. Y hay evidencia, y hay fruto, y hay bendición tras bendición, Señor. En esta hora intercedo por ellos, fortalécelos, Padre. Sigue desgastándolos, síguelos usando, Señor, en tu reino. Oro por estos siervos tuyos, Padre, que han tomado esta seriedad del Evangelio y son luz, Padre, en medio de oscuridad. Son bendición en medio de tinieblas. Y así, Padre, queremos seguir. Gracias, Dios. Gracias por esta bella enseñanza. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por su muerte y su resurrección, porque hay un pueblo que el día de hoy se levanta, porque hay un pueblo que el día de hoy dice: esa cruz y esa muerte no es en vano, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. La fuente de mi
Qué privilegio tan especial tenemos todos aquellos que hemos declarado con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida. Hemos estado estudiando este tiempo cómo ahora la comunión es restaurada a través de Cristo. Tenemos un corazón nuevo, somos ahora nosotros la habitación de nuestro Dios y contamos con el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos reconforta, el que renueva nuestra esperanza en cada momento. Pero también tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa. El Señor Jesús muchas veces disfrutó el tiempo de sentarse y comer con sus discípulos. Y en este último tiempo, en esta última cena ahí en el aposento alto, Él les dio una enseñanza más, una enseñanza de vida. Seguramente los discípulos recordaban ese encuentro que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, que leemos ahí en Juan 4. Y es impresionante cómo ahora no solamente los discípulos disfrutaban al verbo de vida, sino que tú y yo al momento de acercarnos a la mesa tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Dice Juan 4:13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Al momento que el Señor Jesús rompe el pan, lo parte y lo bendice, Él les estaba diciendo a sus discípulos que ahora Él era ese pan de vida, que de Él brotaría esa fuente de agua viva. Hoy en día tú y yo tenemos el mismo privilegio de poder disfrutar de esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús, porque al momento de participar de este memorial estamos haciendo un compromiso de ser uno con Él, pero también tomamos el privilegio de ser refrescados, reconfortados por Cristo Jesús. Si usted quiere hacer este compromiso conmigo, le invito a que juntos comamos. Aquella mujer inmediatamente responde: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. El Señor Jesús es el único que puede calmar nuestra sed. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú ya no experimentaras abandono. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú pudieras disfrutar de una vida abundante. Por eso, cuando hacemos este memorial y tomamos este jugo de vida, este jugo de uva, nosotros podemos entender que la sangre de Cristo tiene poder y que no fue derramada en vano, sino que ahora nos limpia de todo pecado y que un día estaremos haciendo este mismo memorial sentados a la mesa del Padre allá en el cielo. Si tú quieres hacer este memorial conmigo, toma este elemento y disfrutemos de esa agua viva que solamente Cristo Jesús puede dar. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque tenemos la seguridad de que no tendremos sed jamás, porque tú eres el agua de vida. Tú eres esa fuente de agua que brota para vida eterna. Danos la oportunidad, Señor, de comprometernos con tus mandamientos, de considerar cada uno de tus caminos y vivir no para nosotros, Señor, sino vivir solamente para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, porque ahora nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.